This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. ¿Sabías que el libro de Salmos no es solo un conjunto de cantos antiguos, sino también uno de los textos más proféticos y emocionalmente intensos de toda la Biblia? Dentro de estas palabras cantadas están clamores desesperados, promesas mesiánicas impresionantes y declaraciones de fe que han atravesado siglos. Prepárate para ver los Salmos como nunca los has visto, con alma, dolor, gloria y revelaciones que aún resuenan en tu corazón hoy. Si amas la palabra de Dios y sientes que aún habla con poder a tu corazón, ya deja tu me gusta y suscríbete aquí al canal. Hoy vamos juntos a redescubrir uno de los libros más intensos de la Biblia. Y tal vez encuentres en un salmo la respuesta que has estado buscando desde hace mucho tiempo. Antes de ser un libro, el conjunto de los salmos era un pulso vivo dentro de la historia de Israel. No se trataba solo de letras inspiradas, sino de experiencias intensamente humanas traducidas en forma de poesía, música y oración. El libro de Salmos nació como el registro del alma de un pueblo en diálogo con su Creador. Desde el clamor del oprimido hasta el júbilo del libertado, cada salmo lleva la marca de quien lo escribió y el contexto en que fue compuesto. A lo largo de los siglos, estos poemas fueron reunidos, preservados y organizados de manera intencional, como si fuera un templo literario, donde cada cántico ocupase un lugar sagrado. Su origen está entrelazado con la jornada de Israel, desde 1900 el desierto hasta la monarquía, pasando por períodos de gloria y caída. Las primeras composiciones tal vez remonten a los días de Moisés, como se registra en Salmos capítulo 90, que lleva su autoría. Sin embargo, fue durante el reinado de David que la poesía sacra alcanzó su expresión más rica. Con el tiempo, los salmos fueron usados en los cultos del templo, transformándose en liturgias y oraciones públicas, pero sin perder su esencia íntima y profundamente espiritual. La reunión final de los 150 salmos, como los conocemos, hoy refleja un proceso de compilación que llevó siglos. La división en 5 libros, intencionalmente reflejando los 5 libros de la Torá, revela un cuidado teológico y simbólico. Esa estructura fue más que un agrupamiento temático. Fue una forma de mostrar que, así como la ley moldeaba la vida del pueblo, los salmos moldeaban el alma. Cada sección termina con una doxología, como una firma de alabanza, sellando el contenido anterior con adoración. El libro de los Salmos se convirtió en un reflejo de la propia Biblia en miniatura. Habla sobre creación, caída, redención, juicio y esperanza, revelando la teología viva de un pueblo que experimentaba a Dios en lo cotidiano. La belleza de esta colección radica en que, incluso siendo escrita hace milenios, sigue siendo actual, pues habla de emociones y dilemas que nunca envejecen. El corazón humano permanece el mismo, y por eso los salmos continúan siendo tan leídos, citados y cantados.
Con esto entendemos que el libro de Salmos no nació de una estructura fría o académica, sino de lágrimas, victorias, esperanzas y silencios. Es la historia del alma en relación con el Eterno, y su origen es el testimonio de un Dios que no solo se revela, sino que escucha, acoge y responde. David, el pastor de ovejas ungido como rey, fue más que un guerrero y gobernante. Fue un poeta, de alma sensible, alguien que conoció las alturas de la gloria y los abismos de la culpa. Sus salmos no fueron escritos en torres de marfil, sino en cuevas, campos de batalla y noches en claro. La fuerza de sus poemas radica precisamente en la autenticidad con que él exponía su alma delante de Dios. Salmos como el 51 revelan un corazón quebrantado tras el pecado, mientras que otros, como el 23, desbordan confianza en medio de la adversidad. La trayectoria de David es inseparable de sus salmos. Al huir de Saúl, encontramos composiciones marcadas por la angustia y el clamor, como en el Salmo 57. Ya durante sus reinados, surgen himnos de gratitud y celebración, como el Salmo número 18. Incluso cuando cayó en adulterio y asesinato, sus palabras no intentaron esconder su caída. Por el contrario, expuso la podredumbre de su alma, con un arrepentimiento que aún hoy enseña a generaciones a volverse a Dios con sinceridad. Su don musical, mencionado en 1 Samuel capítulo 16, era más que una habilidad técnica. La arpa de David era un instrumento de sanación espiritual y su música un vehículo de consuelo. Supo transformar las experiencias de la vida en adoración genuina, y eso lo convirtió en un modelo no solo de rey, sino de adorador. Sus salmos no son solo arte, son testimonio. Revelan lo que sucede cuando alguien entrega todo, incluyendo sus fracasos, en las manos del Señor. David estableció un nuevo paradigma en la forma de relacionarse con Dios. En vez de rituales impersonales, ofrecía canciones del corazón. En vez de esconder el dolor, lo derramaba a los pies del Altísimo. Su legado trasciende los muros de Jerusalén, alcanzando el corazón de cada persona que alguna vez se sintió perseguida, culpable o perdida. Sus salmos son el espejo de una relación real, donde lo divino encuentra lo humano en la fragilidad y la fe. Es por eso que, al mirar a David, no vemos solo un rey. Vemos a alguien que, con todas sus fallas y conquistas, nos enseñó que la verdadera adoración nace de la verdad interior. Y es esa verdad que aún hoy resuena cada vez que un salmo es leído en voz baja o cantado con toda el alma. Aunque David sea el nombre más asociado al libro de Salmos, no fue el único autor detrás de esta grandiosa colección espiritual. Diversas otras voces se unieron a la melodía sagrada, formando un coro de experiencias y visiones diferentes, pero igualmente inspiradas. Entre ellas destacan los hijos de Corá, Asaf, Etán, Emán, Moisés, e incluso algunos salmos anónimos que aún hoy intrigan a estudiosos y encantan a lectores. Cada autor, al escribir, traía su vivencia única, y eso hacía que el mensaje fuera aún más rico y abarcador. Los hijos de Corá, por ejemplo, eran parte de una línea levítica marcada por una historia de rebelión y redención. Ellos firmaron salmos profundos y poéticos como el Salmo 84, que exhala amor por la casa de Dios. Ya Asaf, uno de los principales líderes del elogio en el templo, nos entregó reflexiones que sumergen en el dilema del justo ante la prosperidad del impío, como en el Salmo 73. Estos autores llevaban sus preguntas a Dios con honestidad y recibían respuestas en forma de revelación. Moisés, cuya vida fue marcada por encuentros cara a cara con el Altísimo,
nos dejó el Salmo 90, una meditación sobre la eternidad divina y la brevedad de la vida humana. Su escritura está cargada de sabiduría y reverencia, y contrasta con el lenguaje más emocional de David. Hemán y Etán, asociados a la tradición sapiencial, también contribuyeron con salmos que exploran los límites del dolor humano y el silencio aparente de Dios, como el enigmático Salmo 88. La multiplicidad de voces enriquece el libro de Salmos, pues permite que personas de diferentes contextos encuentren un reflejo de sí en las palabras escritas. Sea en la súplica angustiosa de alguien que se siente abandonado, sea en la celebración desbordante de quien vivió un milagro, los salmos acogen la totalidad de la experiencia humana. Esta diversidad muestra que Dios se revela no solo a través de los grandes líderes, sino también a través de siervos anónimos que en sus momentos de crisis o adoración se atrevieron a escribir. Con esto entendemos que los salmos son un mosaico sagrado. Cada autor es como una pieza que, al unirse a las otras, forma una imagen más completa de la relación entre el hombre y Dios. Esta armonía de voces es lo que hace que el libro sea tan universal y tan personal al mismo tiempo. Mucho. Más allá de composiciones musicales, los salmos son, esencialmente, oraciones derramadas en palabras. Son súplicas, confesiones, alabanzas, cuestionamientos y hasta protestas dirigidas a Dios con una intensidad emocional que desafía cualquier formalidad religiosa. En Salmos, capítulo 102, por ejemplo, encontramos la súplica de alguien afligido, agotado física y emocionalmente, que clama no por rituales, sino por una respuesta del Eterno. La belleza del libro radica precisamente en esta libertad con la que el salmista habla con Dios, sin máscaras, sin filtros, con todo lo que tiene dentro del pecho. Estas oraciones no fueron escritas para impresionar, sino para expresar. Nacen en los bastidores del alma, donde la teología encuentra el dolor y la alabanza se mezcla con el llanto. Hay momentos en que el salmista parece clamar, ¿hasta cuándo, Señor? Como en el Salmo 13, revelando que orar no es solo agradecer o pedir, sino también lamentar, cuestionar y hasta acusar con reverencia. El autor no teme exponer su desesperación, porque sabe que está hablando con un Dios que acoge y entiende la debilidad humana. Al mismo tiempo, hay salmos que elevan el alma con palabras de confianza inquebrantable. El Salmo 63, por ejemplo, es un retrato del hambre espiritual que consume a quien ama la presencia de Dios. Mi alma tiene sed de ti. Esta sed es el vínculo que une el lamento a la alabanza, el desespero a la esperanza. Incluso los salmos que comienzan en agonía generalmente caminan hacia la confianza, como si la oración fuera un cruce de la oscuridad a la luz, guiada por la fe. Esta naturaleza oracional de los salmos los convierte en un manual vivo de cómo relacionarse con Dios en cualquier circunstancia. No hay emoción humana que no esté representada allí, desde la ira hasta el arrepentimiento, del miedo a la alegría, de la confusión a la certeza. Cada línea revela que orar no es repetir fórmulas, sino abrir el corazón ante un Dios que escucha. Esto transforma los salmos en una escuela de oración, donde aprendemos a conversar con el Creador con sinceridad e intensidad. Quien alguna vez se sintió sin palabras ante un dolor profundo, encuentra en los salmos el lenguaje que faltaba. Y quien ha celebrado victorias después de largos desiertos, reconoce en esos textos la misma gratitud vibrante. Son el espejo del espíritu humano en busca de lo sagrado y al mismo tiempo la respuesta divina al alma que se derrama. Hay momentos en que cantar se convierte en un acto de resistencia,
cuando los salmos fueron entonados durante persecuciones, guerras y cautiverios, dejaron de ser solo cantos para convertirse en declaraciones de fe contra toda desesperanza. El Salmo 137 es un ejemplo emblemático. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos, recordando a Sión. Allí, en tierra extranjera, sin templo, sin patria y bajo dominio enemigo, el pueblo judío reafirma su identidad a través de la adoración. Esta actitud de continuar alabando incluso cuando todo se desmorona es uno de los rasgos más poderosos del libro de Salmos. La alabanza en esos momentos no es un reflejo de las circunstancias, sino una elección consciente de aferrarse a lo que trasciende el dolor. Muchos de los salmos compuestos en este contexto traen un tono de resistencia espiritual, como si dijeran, aun cuando todo falle, yo me acordaré del Señor. Esta postura es visible, por ejemplo, en el Salmo 42, donde el salmista conversa con su propia alma, ordenándole que espere en Dios. Durante el exilio babilónico, los salmos sirvieron como ancla de la identidad del pueblo. No tenían más sacrificios en el altar, pero tenían palabras que preservaban su fe. Al entonar estos cantos entre los opresores, reafirmaban su alianza con Dios. Incluso sin templo, la alabanza era el altar que permanecía de pie dentro del corazón de los fieles. La adoración, en este contexto, se convierte en una forma de mantener viva la memoria y la esperanza. Además, estos salmos no solo consolaron a los exiliados, sino que inspiraron a generaciones futuras que también enfrentarían sus propias formas de cautiverio, sean ellas políticas, espirituales o emocionales. Cada vez que alguien elige cantar un salmo en medio del dolor, está repitiendo ese acto de resistencia. Está diciendo al mundo que el sufrimiento no silenciará la fe. Hoy, cuando muchos enfrentan crisis personales o colectivas, los salmos continúan ofreciendo esta misma fuerza. Recuerdan que alabar en tiempos buenos es gratitud, pero alabar en tiempos malos es fe en acción. Es mantener los ojos en lo invisible cuando todo lo que se ve es caos. Es declarar que incluso cuando todo falla, Dios aún es digno de adoración. La música ocupaba un lugar central en la adoración de Israel, y los levitas eran los principales responsables de transformar los salmos en melodía y vida ante el pueblo. No se trataba solo de una función artística, sino de un ministerio sagrado. En Primera Crónicas, capítulo 25, vemos a David organizando a los levitas en grupos específicos para la alabanza, bajo el liderazgo de Asaf, Hemán y Jedutún. Estos hombres estaban entrenados para profetizar con arpas, címbalos y liras. Cada nota que entonaban era, al mismo tiempo, arte e intercesión. En el templo, la alabanza levítica no era accesorio, sino esencial. Los salmos eran cantados en fiestas, en sacrificios y en las diversas celebraciones del calendario judío. El sonido de la música guiaba el corazón del pueblo a la presencia de Dios. No era solo melodía, era enseñanza. Las letras de los salmos instruían, recordaban la historia, exaltaban al Señor y convocaban a la congregación a la santidad. La música era el medio por el cual el pueblo aprendía a temer y amar al Eterno. Los levitas eran, por lo tanto, más que músicos. Eran guardianes de la memoria espiritual de Israel. Sus canciones atravesaron generaciones, manteniendo viva la llama de la fe, incluso cuando la estructura religiosa del templo estaba amenazada. En los tiempos de restauración, como en los días de Esdras y Nehemías, fue el canto levítico el que reencendió la identidad del pueblo. Al oír nuevamente los salmos, los israelitas lloraban. No solo por la belleza de las palabras, sino por el reconocimiento de la misericordia divina. Además,
La musicalidad de los salmos ayudaba a fijar sus palabras en la mente y en el corazón. Hasta hoy, muchas personas memorizan versículos bíblicos porque los cantan. Esto revela una sabiduría milenaria. La verdad cantada es más difícil de olvidar. Por eso, los levitas no solo cantaban, sino que ayudaban a internalizar la palabra de Dios en el alma del pueblo. El ministerio levítico con los salmos es un recordatorio de que la alabanza no es entretenimiento, es guerra espiritual, es enseñanza, es comunión. La música hecha para God, cuando es conducida con reverencia y unción, tiene el poder de tocar regiones del alma que las palabras solas no alcanzan. Y fue esta comprensión la que dio a los salmos un lugar destacado en el culto, en la historia y en la fe de Israel. Muchos leen el libro de Salmos como una colección de oraciones y cánticos independientes, pero hay una estructura profunda detrás de los 150 salmos que revela una intención editorial y teológica sorprendente. Desde los tiempos antiguos, estudiosos judíos percibieron que los salmos están organizados en 5 libros distintos, cada uno de ellos encerrado con una doxología, un versículo o sección de alabanza que marca el final de una unidad y el inicio de otra. Esta división es visible en los textos. Salmo 41, 72, 89, 106 y 150 cierran, respectivamente, los 5 bloques. Esta estructura en 5 partes no es aleatoria. Ella remite directamente a los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El objetivo parece haber sido mostrar que los salmos, así como la Torá, son revelación divina. En el primer libro predominan los salmos de David clamando por protección y liberación, recordando los comienzos turbulentos de la historia del pueblo. El segundo se enfoca en liberaciones nacionales, reflejando el Éxodo. El tercero es más sombrío, con lamentos que ecoan el período del exilio, así como el libro de Números. Ya el cuarto y el quinto están marcados por confianza, exaltación del reinado de Dios y gratitud, como un retorno espiritual al favor divino. Cada una de estas secciones carga una progresión emocional y espiritual. El lector atento percibe un movimiento, del clamor a la confianza, del dolor a la esperanza. Esto muestra que el libro de Salmos no es solo una colección desorganizada, sino un camino espiritual cuidadosamente arquitectado. Cada salmo, en su lugar, contribuye a un todo cohesivo que guía al fiel por una jornada de fe. La disposición de los salmos dentro de esta estructura también permite que temas recurrentes sean revisitados desde nuevas perspectivas. Por ejemplo, el reinado de Dios, la fragilidad humana, la fidelidad divina y la esperanza mesiánica aparecen de formas variadas, cosiendo las 5 secciones como hilos que sostienen el tejido de la fe. Esto hace del libro de Salmos un texto no solo para lectura aislada, sino para meditación secuencial y profunda. Esta organización interna muestra que la inspiración divina también se manifiesta en la forma, no solo en el contenido. La estructura de los salmos fue pensada para moldear el corazón del pueblo, enseñando, incluso sin decir, que la vida con Dios también se desarrolla en etapas, y cada una de ellas tiene su valor y su voz. Mucho antes de que Jesús naciera, en Belén, los salmos ya susurraban promesas sobre él, escondidas en medio de expresiones poéticas, metáforas y clamor. Encontramos profecías claras y sorprendentes respecto al Mesías. Estos salmos son como semillas proféticas que germinaron siglos después en la figura de Cristo. El Nuevo Testamento está repleto de citas de los salmos, como pruebas de que Jesús era el cumplimiento de estas palabras antiguas.
Esto hace del libro de Salmos no solo un libro devocional, sino también profundamente escatológico y mesiánico. Un ejemplo notable es el Salmo 2, que habla de un ungido a quien Dios dará las naciones por herencia. Esta figura es descrita como rey y hijo, y fue interpretada por los apóstoles como una referencia directa a Jesús, especialmente después de su resurrección, como vemos en Hechos capítulo 4. Ya el Salmo 110 presenta un personaje misterioso que es rey y sacerdote, según el orden de Melquisedec, concepto que será desarrollado con profundidad en la carta a los hebreos. Además, hay profecías que describen con detalles asombrosos aspectos de la crucifixión. Incluso escrito alrededor de 1000 años antes de la muerte de Jesús, el Salmo 22 menciona manos y pies traspasados, burlas, sed intensa, repartición de vestiduras, elementos presentes en la narrativa de la pasión. Estas palabras no son meras coincidencias. Revelan la acción del Espíritu de Dios conduciendo la historia y las Escrituras. Los salmos mesiánicos también hablan del rechazo, sufrimiento y gloria futura del Mesías. Ellos construyen una imagen multifacética, no solo un conquistador, sino un siervo sufriente, un justo perseguido, alguien que vence por la obediencia. Esta riqueza de visiones anticipa el paradoja central del Evangelio, que la victoria viene por el camino de la cruz y que la gloria es precedida por la humillación. Cuando miramos los salmos con ojos entrenados por la revelación del Nuevo Testamento, percibimos que ellos estaban preparando el camino. Cada verso mesiánico es un eco del plan eterno de redención, revelando que el Mesías siempre ha estado presente en la mente de Dios y en la esperanza de su pueblo. Y esto transforma la lectura de los salmos en algo aún más profundo, como si cada palabra llevara el peso de la eternidad. Pocos textos bíblicos logran pintar un retrato tan vívido de la crucifixión como el Salmo 22. Escrito por David siglos antes de la invención del suplicio de la cruz. Este salmo anticipa, con detalles impresionantes, las experiencias que Jesús viviría en el Gólgota. Las primeras palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, fueron exactamente las que el Señor clamó en la cruz, según los evangelios de Mateo, capítulo 27, y Marcos, capítulo 15. No es exagerado decir que este salmo es una ventana profética abierta sobre el Calvario. A lo largo del texto, David describe sentimientos de abandono, burla, debilidad física extrema, sed, huesos a la vista, manos y pies perforados y la repartición de sus vestiduras. Son descripciones que, aunque nacidas de su propia angustia, trascienden su historia personal. Ellas apuntan a alguien mayor, alguien que cargaría sobre sí no solo el dolor de un momento, sino los pecados de todo el mundo. La precisión de estos detalles desafía cualquier explicación natural e invita al lector a la reverencia. Lo que hace que el Salmo 22 sea aún más poderoso es su desenlace. Después de describir el sufrimiento atroz, se transforma en un himno de esperanza y victoria. Hay un cambio de tono que anticipa la resurrección. Vivan los que buscan al Señor, alabarán al Señor los que lo temen. La historia no termina en el dolor, sino en la alabanza. Esto muestra que el sufrimiento del Mesías no sería su derrota, sino su triunfo. Esta progresión del abandono a la adoración, del dolor a la gloria, es la esencia del mensaje del Evangelio. El Salmo 22 nos invita a ver que la cruz no fue un accidente, sino un plan. No fue el fin, sino el camino hacia la vida eterna. Y por eso ocupa un lugar único entre los salmos mesiánicos, no solo como profecía, sino como revelación
Del corazón de Dios, leer este salmo hoy es más que estudiar un texto antiguo, es contemplar el amor sacrificial de Cristo con anticipación. Cada palabra es un recordatorio de que, mucho antes de que la cruz fuera levantada, ya estaba inscrita en las Escrituras, como prueba de que el sufrimiento del justo era necesario y que la redención estaba escrita desde el principio. Entre todos los salmos con contenido profético, el Salmo 110 ocupa un lugar singular. Es corto, directo y profundamente enigmático. Al declarar: «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies», David nos presenta una escena celestial que va mucho más allá de su propio tiempo. El Nuevo Testamento no solo cita este salmo repetidas veces, sino que lo usa como una de las mayores evidencias de la mesianidad de Jesús, como se registra en Mateo capítulo 22, donde el mismo Cristo desafía a los fariseos a explicar cómo David podría llamar a su descendiente Señor. Esta pregunta aún resuena entre los lectores atentos. ¿Quién es este Señor que está a la derecha de Dios? La respuesta fue revelada en la persona de Jesús. El Salmo 110 no solo confirma su autoridad real, sino que también presenta un título raro: sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este personaje misterioso, que aparece brevemente en Génesis capítulo 14, representa una línea sacerdotal anterior a la de Aarón, sin genealogía conocida, eterna y singular. Jesús no fue sacerdote según la ley mosaica, sino según este modelo eterno y superior. Este salmo combina realeza con intercesión. No solo describe a un rey conquistador, sino a un rey que también es sacerdote, alguien que gobierna con poder e intercede con misericordia. Esta doble función es vital para la comprensión cristiana de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Él no reina solo con cetro, sino con compasión. Él no impone dominio, sino que ofrece reconciliación. Cada línea de este salmo apunta a un Mesías completo, no solo político, sino espiritual. Además, el Salmo 110 tiene un tono de triunfo inevitable. Los enemigos del Mesías serán sometidos, y el dominio de él será universal. Esto no solo proyecta lo que Cristo ya realizó en la cruz, sino que también anticipa su segunda venida. Es un salmo que mira hacia el futuro con la certeza de que Dios ya decidió el desenlace. Para los primeros cristianos perseguidos, este texto era un faro de esperanza, y para nosotros hoy sigue siendo un ancla de fe. Leer este salmo es entrar en una sala del trono invisible donde ya está sentado aquel que venció. Es una invitación a reconocer que la autoridad de Jesús no es solo espiritual, sino cósmica. Él reina, intercede y volverá. Todo esto, ya anunciado en pocas líneas, inspiradas por David, con siglos de anticipación. Existen momentos en que un salmo se convierte en más que una oración. Se transforma en un clamor tan intenso que el cielo se mueve en respuesta. El libro de Salmos registra no solo palabras hermosas, sino súplicas que generaron intervenciones divinas en la historia. En diversas ocasiones, los salmistas derramaron sus dolores, miedos y esperanzas, con tal verdad que la respuesta de Dios vino como viento, fuego o liberación. El Salmo de número 18 es uno de esos ejemplos. David clama por ayuda, y Dios aparece en forma de tormenta, rayos y terremoto, descendiendo para liberarlo. Este tipo de lenguaje no es solo poético, es experiencial. El salmista no está inventando una trama, está relatando una liberación real con lenguaje inspirado. El cielo responde no solo con consuelo, sino con acción. Esto nos muestra que los salmos son también registros de encuentros reales entre Dios
y los que lo buscan con corazón quebrantado. Cuando el salmista escribe, esperé con paciencia en el Señor, y Él se inclinó hacia mí, como en el Salmo 40, está diciendo que Dios no solo escucha, Él actúa. Otro ejemplo notable es el Salmo 34, escrito después de que David escapara de una situación de vida o muerte. Sus palabras no son una teoría, son el testimonio de alguien que probó que el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los libra. El salmista no solo escribe sobre fe, celebra una liberación que cambió completamente su destino. Son experiencias así las que hacen de los salmos fuentes de esperanza para los que atraviesan momentos difíciles. Cada salmo que cuenta una intervención divina sirve como recordatorio de que el mismo Dios sigue atento y activo. Aunque las manifestaciones hoy no siempre son visibles como en terremotos o truenos, la respuesta del cielo sigue ocurriendo. A través de paz interior, puertas abiertas, milagros silenciosos o transformaciones que solo el Espíritu Santo puede operar, los salmos nos enseñan que toda oración sincera tiene un impacto eterno. Es por eso que, incluso siglos después, cuando una persona lee o recita un salmo con fe, se conecta a esa misma atmósfera de expectativa. Participa de una tradición viva, donde los cielos siguen escuchando, actuando y respondiendo al clamor de los justos. En cada verso orado con fe existe la posibilidad de una intervención celestial. Entre los salmos que causan mayor incomodidad a los lectores modernos están los imprecatorios, aquellos en los que el salmista clama a Dios por venganza contra sus enemigos. En un mundo donde la espiritualidad suele asociarse solo con el perdón y la paz, textos como el Salmo 109 o partes del Salmo 137 suenan a primera vista casi ofensivos. Pero ignorar estos salmos sería ignorar la realidad de un alma herida que lleva su indignación al único lugar donde puede ser purificada, a los pies de Dios. Estos salmos son en realidad un retrato crudo del dolor humano frente a la injusticia. El salmista no busca venganza por su propia mano, entrega ese deseo al juicio divino. Confía en que Dios es lo suficientemente justo como para discernir entre el mal y el bien, y para retribuir a cada uno según sus obras. Esto no es incitación al odio, sino un ejercicio profundo de confianza en que el juicio pertenece al Señor. El contexto histórico también debe ser considerado. Israel, constantemente amenazado por pueblos invasores, sufría ataques crueles y deshumanos. Muchas veces, los salmistas escribían en medio de la guerra, el exilio o la traición. Al orar con palabras duras, estaban desahogando sus dolores con quien realmente podría curarlos. En lugar de devolver con odio o espada, clamaban a Dios para que Él fuera su defensor. Además, estos salmos sirven como recordatorios de que la justicia divina es real. En un mundo donde el mal a menudo parece prosperar impunemente, estas oraciones reafirman que nadie escapa de la mirada justa de Dios. El clamor por justicia no es algo vergonzoso, es parte del deseo legítimo por un mundo restaurado y alineado con la santidad divina. Leer los salmos imprecatorios hoy nos desafía a ser honestos con nuestras emociones, pero también nos invita a entregarlas al Dios que juzga con rectitud. Nos enseñan que es posible llevar al Señor incluso las palabras más difíciles, porque es mejor gritar con Dios que silenciar el alma o desahogar la ira en otros. Revelan que incluso el deseo de justicia puede convertirse en parte de la oración. Algunos de los salmos más marcantes del libro son también los más oscuros. Fueron escritos no en los palacios o en los montes, sino en los valles oscuros del alma humana.
El Salmo 88 es, quizás, el ejemplo más extremo. Comienza en aflicción y termina sin ninguna resolución aparente, como si el salmista estuviese atrapado en un cuarto oscuro, esperando una respuesta que no llega. A diferencia de otros salmos que comienzan con dolor, pero caminan hacia la esperanza, este permanece envuelto en tinieblas, y eso tiene mucho que decirnos. Este tipo de composición muestra que la Biblia no censura el sufrimiento, no exige que el adorador esconda su angustia tras una espiritualidad fingida. Al contrario, los salmos del dolor validan la experiencia humana del luto, de la depresión, del miedo y de la soledad. El salmista clama, ¿por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Y su voz encuentra eco en tantas personas que ya se han sentido abandonadas por Dios, incluso mientras oraban. Lejos de representar debilidad espiritual, estos salmos demuestran fe en su forma más cruda, porque, incluso sintiéndose desamparado, el salmista aún ora, aún escribe, aún se dirige a Dios, incluso cuando todo dentro de él grita que no. Hay más esperanza. Esta persistencia en volverse al Señor, incluso sin consuelo visible, es una de las formas más profundas de adoración. Además, estos salmos funcionan como refugio para los que sufren. Personas que atraviesan enfermedades, lutos o crisis emocionales encuentran en estos textos no solo consuelo, sino identificación. Saber que incluso los autores inspirados de la Biblia enfrentaron días en que todo parecía perdido, brinda alivio y humanidad al camino espiritual. Estos salmos dicen con palabras inspiradas, no estás solo, tu dolor no es nuevo, Dios ya ha escuchado oraciones así antes. Es esta brutal honestidad la que hace que los salmos del dolor sean tan esenciales. Nos liberan de la obligación de siempre estar bien ante Dios. Nos enseñan que incluso las lágrimas, los silencios y los gemidos pueden ser oraciones legítimas, y que el valle de la sombra de la muerte no es el final de la historia, sino parte del camino que nos lleva al pastor que jamás abandona a sus ovejas. Si por un lado los salmos de lamento revelan el dolor humano, los salmos de gratitud celebran la bondad divina con una intensidad conmovedora. Son el otro lado de la moneda espiritual. No nacen de la ausencia, sino de la presencia manifiesta de Dios en momentos de liberación, provisión o respuesta a la oración. El Salmo 103, por ejemplo, es un himno repleto de gratitud, donde David invita a su propia alma a bendecir al Señor y a no olvidar ninguno de sus beneficios. Estos salmos no son meros agradecimientos superficiales. Detallan con precisión las razones de la gratitud: curación, perdón, protección, restauración, liberación de enemigos, justicia en favor de los oprimidos. La gratitud en los salmos no es automática, se refleja. El salmista mira atrás, reconoce la mano de Dios y, con eso, cultiva un corazón más tierno, más humilde, más adorador. El Salmo 124 dice, si no fuera por el Señor, ahora diga Israel. Es una memoria activa que transforma el recuerdo en alabanza. La gratitud expresada en los salmos también cumple una función pedagógica. Enseña. Al declarar lo que Dios ha hecho, el salmista no está solo registrando una experiencia personal, está transmitiendo fe a la próxima generación. Cada testimonio se convierte en un aliento para quienes aún esperan su propia intervención. El lenguaje es siempre comunitario, ya que la gratitud personal se transforma en celebración colectiva. El pueblo canta junto porque reconoce que la victoria de uno es señal de la fidelidad para todos. Además, la gratitud protege el corazón contra el olvido. Los salmistas saben lo fácil que es olvidar los hechos de Dios cuando la cotidianidad se vuelve cómoda. Por eso, los salmos de alabanza funcionan como hitos espirituales. Son como piedras de memoria.
como aquellas que Josué erigió, recordando que hubo un día en que Dios intervino con poder, y si Él lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. Cantar salmos de gratitud es, por lo tanto, más que recordar el pasado, es declarar en el presente que el Dios que actuó todavía está en... Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. El trono es posicionar el alma en la fe, incluso ante nuevos desafíos. Es transformar la experiencia de ayer en combustible de esperanza para el mañana. El libro de Salmos no permaneció solo como una herencia del Antiguo Testamento. Resuena fuertemente en toda la narrativa del Nuevo Testamento, siendo citado, interpretado y vivido por Jesús y los apóstoles. De sus palabras en la cruz hasta pintos entonces los primeros sermones apostólicos, los salmos fueron utilizados como lenguaje profético, devocional y teológico. En Lucas, capítulo 24, el mismo Cristo, resucitado, afirma que todo lo que estaba escrito sobre él en la ley, en los profetas y en los salmos debía cumplirse, reconociendo el libro como una fuente mesiánica. Jesús no solo citó los salmos, él vivió sus versos. En el Getsemaní, sus oraciones ecoan los lamentos y súplicas que encontramos en textos como el Salmo 69. En la cruz, además del ya mencionado Salmo 22, también usó el Salmo 31 al entregar su espíritu al Padre. Esto demuestra que los salmos estaban profundamente arraigados en su vida espiritual. Él oraba con ellos, meditaba en ellos y los aplicaba a su misión. Los apóstoles siguieron el mismo camino. Pedro, en Pentecostés, usa el Salmo 16 para probar la resurrección de Jesús. Hebreos es un libro que continuamente regresa a los salmos para explicar la naturaleza divina y sacerdotal de Cristo. En Romanos y Efesios, Pablo cita salmos para tratar de justicia, salvación y conducta cristiana. Los salmos, por lo tanto, se convierten no solo en fuentes de inspiración, sino en herramientas de enseñanza y predicación. Esto revela algo poderoso. Los salmos no quedaron en el pasado. Ellos atravesaron los siglos porque llevan verdades que son eternas. Se convirtieron en parte del lenguaje del reino. Incluso en una nueva alianza, con nuevos símbolos y prácticas, los salmos permanecieron como pilares, sosteniendo la espiritualidad de los primeros cristianos con la misma fuerza con la que sostuvieron a los profetas y reyes de Israel. Cuando un cristiano hoy lee un salmo, no está solo recordando palabras antiguas. Se une a una corriente espiritual que viene desde los tiempos de David, pasa por Jesús y llega a nuestros días. Cada salmo leído o cantado en la presencia de Dios lleva consigo el eco de una historia de fe que jamás se ha callado. La formación de la espiritualidad de millones de creyentes alrededor del mundo no solo sirvieron como fuente de devoción, sino que moldearon prácticas litúrgicas, influyeron en oraciones comunitarias e individuales y hasta definieron el tono emocional y teológico de muchas tradiciones eclesiásticas. En los primeros monasterios cristianos, como los de Benito de Nurcia en el siglo VI, los monjes recitaban todos los 150 salmos en ciclos semanales, tratándolos como alimento diario del alma. Esta práctica hizo que los salmos se convirtieran en la oración de la Iglesia por excelencia. Fueron memorizados, cantados en coro, usados en momentos de celebración y también en funerales.
Durante siglos, creyentes analfabetos que no tenían acceso a toda la Biblia sabían al menos algunos salmos de memoria. Eran la Biblia viva en la boca del pueblo. El Salmo 23, por ejemplo, se convirtió en el consuelo de millones en tiempos de guerra, pérdida y aflicción, no solo por su belleza, sino porque traduce una confianza íntima y universal en el cuidado del pastor eterno. Durante la Reforma Protestante, los salmos fueron redescubiertos como herramientas de enseñanza y adoración. Martín Lutero llegó a decir que todo creyente debería tener el libro de Salmos memorizado. Él los veía como el resumen de toda la Escritura, la ley, los profetas y el Evangelio. En Ginebra, Juan Calvino estimuló la práctica del canto congregacional de los salmos como forma de edificación de la fe y participación activa del pueblo en los cultos. Esto fortaleció la idea de que todos, y no solo el clero, podían acercarse a Dios con palabras inspiradas. En la espiritualidad pentecostal y carismática de los siglos XX y XXI, los salmos continuaron teniendo un papel vital. Muchos cánticos modernos son adaptaciones directas de textos salmódicos. Esto muestra que, incluso con estilos musicales y contextos culturales diferentes, el contenido espiritual de los salmos aún palpita con fuerza. Ellos atraviesan tradiciones y épocas, uniendo corazones de manera singular. Sus palabras consuelan al afligido, animan al adorador y despiertan al sediento. Los salmos no son reliquias del pasado, sino instrumentos vivos que moldean cómo oramos, cómo sentimos y cómo creemos. Su influencia no está atada a estilos o instituciones, sino a la constante necesidad humana de expresarse ante lo divino. Donde haya fe, habrá salmos. Y mientras la Iglesia exista, continuará resonando estas palabras que jamás han perdido su fuerza. Incluso en tiempos de tecnología, agendas llenas y distracciones constantes, los salmos continúan siendo una fuente práctica de devoción diaria. No requieren equipos, fórmulas o rituales complejos. Solo se necesita un corazón dispuesto y unos minutos de silencio para que sus palabras se conviertan en oración, consuelo y dirección. Muchos cristianos encuentran en los salmos una manera de empezar y terminar el día conectados con el Señor, recitando, meditando o cantando fragmentos que resuenan con sus propias experiencias. Una forma eficaz de utilizar los salmos es transformarlos en oración personalizada. Por ejemplo, al leer el Salmo 27, alguien puede orar: Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Ayúdame a no tener miedo. Esta práctica simple transforma la lectura en diálogo, la meditación en encuentro. Los salmos también son excelentes para momentos cuando las palabras faltan. En tiempos de duelo, confusión o ansiedad, ofrecen un vocabulario del alma, articulando sentimientos que a menudo no podemos expresar solos. Otro uso práctico es la memorización. Memorizar salmos cortos, como el 121 o el 130, permite que tengamos alimento espiritual siempre a mano, incluso cuando no hay Biblia cerca. Estas palabras memorizadas sirven como recordatorios constantes de la presencia y fidelidad de Dios a lo largo del día. Se convierten en escudos contra el desánimo y flechas de esperanza en medio de la oscuridad. Muchos también utilizan los salmos como base para la alabanza personal o congregacional. Al seleccionar versos que exalten la grandeza de Dios, como los encontrados en el Salmo 145, el adorador encuentra un guión divinamente inspirado para exaltar el nombre del Señor con profundidad y verdad. Esta práctica transforma el culto en un espacio donde la palabra y la música caminan juntas, alimentando el espíritu con belleza y doctrina al mismo tiempo.
Incorporar los salmos a la vida devocional no es una práctica mística o antigua, es una decisión sabia. No sustituyen la oración espontánea, sino que la enriquecen. No anulan el estudio bíblico, sino que lo profundizan. Nos ayudan a mantener el alma conectada con lo alto. Y nos recuerdan que, independientemente de las estaciones de la vida, siempre hay una palabra adecuada para cada momento. Ya escrita, ya inspirada, ya viva. Si los salmos han atravesado siglos, culturas, lenguas y tradiciones, es porque llevan algo que toca profundamente la esencia humana. En un mundo donde todo cambia con velocidad vertiginosa, los salmos permanecen con una estabilidad casi sobrenatural. Nos hablan porque son, a la vez, divinos y humanos. En ellos encontramos el clamor del alma y la respuesta del cielo. Encontramos espejos y ventanas, espejos que revelan nuestras emociones y ventanas que nos abren al corazón de Dios. Los salmos aún hablan porque no fueron escritos solo para el tiempo en que fueron compuestos. Sus palabras son eternas porque tratan sobre temas que no envejecen: fe, miedo, confianza, injusticia, amor, culpa, redención. El ser humano de hoy, con toda su modernidad, aún llora, celebra, se angustia y busca sentido, exactamente como los salmistas de milenios atrás. Por eso, al abrir el libro de Salmos, tenemos la sensación de que alguien escribió exactamente lo que estábamos sintiendo. Pero además de representarnos, los salmos también nos desafían. Nos invitan a ir más allá de la superficialidad. Nos enseñan a orar con verdad, a adorar con el corazón entero, a confiar cuando todo parece incierto. Cada salmo es una invitación. Ven, canta, clama, confiesa, alaba. Nos recuerdan que nuestra fe no tiene que ser fría, ni nuestra devoción silenciosa. Dios desea escuchar a nuestra alma cantar, ya sea en júbilo o en lágrimas. Y quizás sea precisamente eso lo que hace que los salmos sean tan poderosos. Nos autorizan a ser plenamente humanos ante un Dios que es plenamente divino. Nos enseñan que no hay emoción indigna de ser llevada a Dios, que cada lágrima, cada palabra atascada, cada grito del corazón puede convertirse en adoración si se entrega con sinceridad. Hoy, más que nunca, los salmos siguen llamándonos, no como reliquias de una fe pasada, sino como bandas sonoras de la jornada espiritual de cada uno de nosotros. Están vivos, aún cantan. Y quienes tengan oídos para oír, encontrarán en ellos el sonido del cielo resonando en los latidos de su propio corazón. Si este viaje por los salmos tocó tu corazón, compártelo con nosotros en los comentarios. ¿Cuál salmo te ha acompañado en los momentos más difíciles o más felices de tu vida? Tu historia puede inspirar a otras personas.